Hermanos, damos las muy bienvenidas a cada uno de ustedes, a los que nos acompañan por la internet. Que el Señor les bendiga. Queremos, al final del servicio, nosotros vamos a poner los avisos y vamos a recordar los avisos, ¿ok? Bueno, yo les invito para que abramos la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 19. Lucas 19. Desde el versículo 1. Evangelio de Lucas 19, desde el versículo 1. Lucas 19, desde el versículo 1. Así nos dice la palabra del Señor. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía, a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio, le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias una vez más por estarmos aquí delante de ti. En esta oportunidad queremos clamar y implorar tu favor, tu gracia, para que podamos comprender el corazón del Evangelio. Es un encuentro de un hombre con Cristo. Que las enseñanzas, las lecciones que podamos sacar, oh Dios, de este momento que ocurrió en el pasado, sea también para nosotros de mucha bendición, edificación y transformación, y cumpla los deseos de tu corazón. Te damos gracias, oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, nosotros necesitamos entender que todos los encuentros del Señor con personas, ninguno fue por casualidad. Siempre era muy intencional. Hay un momento en que está registrado en el Evangelio de Juan, en que Jesús está yendo por un camino y él dice a los discípulos que él necesita pasar por Samaria. Y para los judíos, los discípulos de Jesús, Samaria no era un buen lugar. Y además parece que Jesús iba a alargar su camino. ¿Pero por qué? Porque él tenía que pasar por ahí. Porque él tiene encuentros marcados en su agenda. Porque él marca encuentros con nosotros. Es lo mismo que está sucediendo aquí en este texto. Queridos, es la última semana de Jesucristo.
Él se está yendo a Jerusalén para ser crucificado. Es la última oportunidad de Jericó. Los cielos están abiertos para Jericó. Jesús está pasando por Jericó, que es cerca de Jerusalén, porque Él sabe lo que va a suceder en Jerusalén. Y eso es interesante, hermanos. Yo les invito para que podamos ver en el capítulo anterior, Lucas 18, desde el versículo 31, Jesús está hablando con los discípulos acerca de este camino a Jerusalén y dice, tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Dios es fiel y cumple su palabra. Nunca, jamás Dios dejará de cumplir lo que prometió. Jesús está diciendo a los discípulos, la agenda de Dios necesita ser cumplida. Tengo que subir a Jerusalén, porque todas las profecías se van a cumplir. ¿Y qué es lo que son estas profecías? Mira el versículo 32. El propio Jesús, hablando de estas cosas, dice, lo que va a suceder en Jerusalén, pues será entregado a los gentiles el Hijo del Hombre. Será escarnecido, afrentado y escupido. Y después que hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas. Y esta palabra les era encubierta. Y no entendía lo que se les decía. O sea, los discípulos no lograban entender que Jesús estaba hablando de la cruz. Que Jesús está hablando de su muerte. Que Jesús está hablando del sacrificio redentivo. Que Jesús está hablando que enfrentará la muerte. Pero también está haciendo la promesa de que Él resucitaría el tercer día. Y los discípulos sin entender nada. Pero ellos seguían al pastor. Entonces vamos a Jerusalén. Y Jesús está subiendo a Jerusalén. Pero antes de llegar a Jerusalén, Jesús tiene que pasar por Jericó. ¿Y por qué? ¿Por qué Jesús tiene que pasar por Jericó? Nosotros hemos leído aquí, versículo 1 del capítulo 19, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Es interesante, nosotros aquí, este grupo que fue a Israel, tuvimos el privilegio de conocer a Jericó, está cerca de Jerusalén. Nosotros incluso estuvimos en una avenida principal en donde supuestamente estaba el árbol donde subió Saqueo. Podría ser, no sé, no sabemos, pero decían, este es el árbol en donde subió Saqueo para encontrarse con Jesús. Una ciudad importante, sobre todo en esta época. Era una ciudad bellísima, rica, cercana al río Jordán, al mar muerto. Jericó era una ciudad adornada, hermosa, muchas palmeras, muchas fuentes de aguas, incluso calientes. Era la ciudad del invierno de los reyes. Era la residencia predilecta de los sacerdotes. Y el nombre Jericó significa lugar de fragancia. Y Jesús está pasando por Jericó. La ciudad del lujo, del comercio, de las riquezas. Ahora está siendo visitada por el propio Dios. Era la oportunidad de Jericó. Porque el Señor está terminando sus días. Y es la última oportunidad para estas personas ahí en Jericó. Pero en esta caminata hacia Jerusalén para la crucifixión, en esta caminata Jesús tiene encuentros marcados. Y Él tiene 2 encuentros en Jericó. Y un encuentro, estos encuentros marcados por contrastes. Si tú miras ahí el fin del capítulo 18, está desde el versículo 35 a 43, un encuentro que tuvo Cristo con el ciego de Jericó. Y después en el versículo 1 del 19, el otro encuentro que tuvo con Saqueo. Y es interesante porque en esta agenda soberana de Dios, en que Él tiene que pasar por Jericó,
que él tiene que encontrarse con este ciego, que él tiene que encontrarse con Saqueo, y él tiene que encontrarse porque la palabra de Dios dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. O sea, nadie puede llegar a mí si el Padre no me lo entrega. O sea, es todo determinado por la presciencia, por el consejo eterno y soberano de Dios. Él tiene que pasar por Jericó. Y es interesante, y nos desafía mucho, porque Jesús está en un encuentro con dos hombres que son completamente aislados de la sociedad y de clases sociales distintas, un rico, otro pobre, para que nadie diga que él haga acepción de personas. El evangelio es para todos. Todas las personas tienen necesidad. Hay ricos que están mucho más angustiados que pobres, que están en tinieblas de la misma manera. Sus recursos no pueden dar la paz que tanto buscan. Y aquí está la razón por la cual Saqueo quiere encontrarse con Cristo, porque alguien había hablado a Saqueo de Cristo. Él quería ver, él quería conocer, él quería escuchar, pero Dios ya estaba trabajando en su corazón. El Padre que va a entregar Saqueo al Hijo, como nosotros hemos leído en Juan capítulo 6, versículo 44, está cumpliendo su propósito y su agenda en ese momento. Uno al lado del camino y el otro en un árbol. Para encontrarse con Cristo, uno necesitó levantarse porque estaba sentado, porque estaba al costado del camino, porque era un ciego, abandonado, nadie le hacía caso. Y el otro estaba en un árbol, porque era chico y necesitaba subir, porque tenía el obstáculo de la multitud. Y él estaba determinado a conocer a Jesús. Uno era olvidado y el otro odiado por la sociedad. Un aristócrata, otro mendigo, mostrando que Dios no hace excepción de personas. No importa su posición política, financiera, el color de su piel, su nacionalidad, su religión. Jesús vino aquí para salvar a los perdidos. Y esta era la última oportunidad que había ahí en Jericó. El tiempo es ahora. Nosotros estamos hablando aquí de dos encuentros de salvación. Bueno, queridos, y entrando aquí puntualmente en el encuentro de Jesús con Saqueo, es interesante que dice el texto que, versículo 2, sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Aquí nosotros necesitamos entender el contexto. Estamos hablando de publicanos. Publicanos eran judíos que trabajaban para el imperio romano. Eran aquellos que cobraban los impuestos. Estas personas eran rechazadas por los judíos, porque eran considerados traidores. Porque es hecho que el imperio romano elevaba y profundizaba cada vez más los impuestos. Y quien está recolectando los impuestos es uno de ellos. Y además, ponte tú que el impuesto quizás sea 40%, había un acuerdo que el que está cobrando los impuestos podría solicitar un poquito más, y lo que solicitaba se quedaba con él. Era su comisión. Es por eso que eran tan odiados por la gente. Y aquí no estamos hablando de un publicano cualquiera, estamos hablando del jefe de los publicanos. Del principal. Y es posible que lo que está diciendo el texto aquí, él era rico y quizás era rico porque había defraudado a muchas personas. Posiblemente. Y de repente se escucha en la ciudad de Jericó que está pasando Jesucristo. Y la noticia corre para allá y para acá. Y el versículo 3 dice que procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Mira
Aquí hay un deseo en el corazón de Zaqueo de conocer a Jesús. Pero él tenía que enfrentar algunos obstáculos. Primero, la multitud, que es un problema general, que todos están enfrentando. Después, un problema natural, personal, que es su estatura. Y había una multitud, pero él tomó una decisión. Versículo 4, dijo que él corriendo adelante, o sea, estratégicamente, estaba delante de la multitud. Subió en un árbol, un sicómoro, porque él quería ver a Jesús. Y subió. Un hombre rico, de una posición social, en este momento no está ni ahí. Porque sería ridículo, ¿cierto? Las personas pasando y de repente, oye, este loco, ¿qué está haciendo ahí arriba? ¿Por qué? No importa. Y él está decidido en este día que quería ver quién era Jesús. Y además hay obra de Dios en su corazón. El Señor ya está trabajando en su corazón. El Señor está preparando el terreno. El Señor está preparando esta situación. Bueno, yo creo que ese es el tercer domingo que yo estoy predicando acerca de lo mismo, de encuentros con Cristo. Porque una relación sana empieza con un encuentro verdadero con Cristo. Y otra vez más, nosotros aquí vemos que a pesar que este hombre tenía una posición social elevada, la Biblia dice, Lucas nos da el detalle que era rico, no encontró en sus recursos, en la religión, en todo lo que tenía, en su posición social, paz para su corazón. Está inquieto, le falta algo, quiere conocer a Jesús y está dispuesto a romper con la multitud y adelantarse a la multitud y a subir en un árbol para ver quién era Jesús. Y aquí hay algo impresionante en el versículo 5. Versículo 5 dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, agenda de Dios, tiempo de Dios, propósito de Dios, soberanía de Dios, conocimiento de Dios, poder de Jesús, omnisciencia de Cristo. Él llega en el lugar y antes de ser encontrado por Zaqueo, Jesús encuentra a Zaqueo. Él se detiene y mira hacia arriba y llama a esta persona que nunca había estado con él por el nombre. Posiblemente nadie le había dicho que este hombre se llamaba Zaqueo. Y quizás la gente está mirando para otro lado y nadie se dio cuenta que él está ahí. Y quizás a la Biblia no dice, quizás esté un poco escondido de vergüenza, pero en una posición que él quería ver a Jesús. Y algo pasó con Zaqueo porque Jesús le dice, Zaqueo, desciende. ¿Quién es este hombre que me conoce por el nombre? Cada encuentro con Dios no es mera casualidad. Hace parte de un plan, de la intencionalidad del Redentor. Él nos conoce profundamente. Zaqueo, yo te conozco tu historia, sé cuántos hijos tienes, conozco tu señora, sé todo acerca tuyo, conozco los secretos de tu corazón, conozco tus pensamientos. No hay nada de ti que yo no sepa. Y yo sé que tu corazón está angustiado, yo sé que tú me quieres ver, y yo estoy aquí porque yo vengo por ti. Uno de los propósitos principales de mí, del paso por Jericó, es para encontrarme contigo.
Entonces Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Es la primera vez en la historia de los evangelios que Jesús se invita a entrar en una casa. Todas las otras veces fue invitado. Ahora Él toma la iniciativa. Y aquí hay algo impresionante y que nosotros necesitamos comprender. Jesús está hablando acerca de su salvación, de su perdón. Y Él dice en el versículo 5 que es un tema urgente. No es para mañana, es para hoy. Y Él dice: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario, no mañana. Muchas personas de repente piensan que van a llamar la atención de Jesús el hecho de que subió en un árbol, el esfuerzo que hizo para encontrarse con Jesús. Y mucha gente toma este texto e interpreta por otro lado, y el principal actor ahí de este texto es Zaqueo. Porque él hizo todo, porque él se adelantó a la multitud, porque dice: ¿en qué lugar estás tú en la multitud? ¿Está al delante, está al medio, está al fin? Porque si estás en el fin, tú perdiste. Si está en el medio, uno más. Ahora, si está adelante, primero de la fila. O sea, hay personas que toman este texto para decir que hay esfuerzo, depende de nosotros la salvación. Y no es así, queridos. Es por eso que Jesús se detiene. Todo está en Él, en Cristo. Él es el más importante en este proceso, el único. No depende de nosotros. Es obra exclusiva de la gracia de Dios. Entonces lo que está sucediendo aquí, Jesús está diciendo urgentemente: date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Este tiempo que se llama hoy, porque nosotros no sabemos qué va a suceder mañana. Bueno, yo a los 14 para 15 años, un joven que fue preparado para odiar a los cristianos, a nunca conversar con los cristianos, y no tenía planificado nunca ser un cristiano, ser un presbiteriano, ser un pastor. Eso era un absurdo, no estaba, cero posibilidad. Y un día estoy en un entrenamiento, y se terminó el entrenamiento de fútbol. Estábamos en el camarín y uno de mis compañeros ahí de equipo puso una chaqueta, y en esta chaqueta había una frase que decía: nunca póngase de acuerdo para encontrarse con Cristo a las 10, porque tú nunca sabes lo que va a suceder 9:55. Leí esto, pasó, después esta cuestión quedó dando vuelta. Porque a veces uno piensa: yo voy a hacer todo en la vida, encuentro con Cristo después, como si dependiera de nosotros. La agenda está en las manos de Dios, es unilateral, no depende de ti. Dios es soberano. Aquí se dice: uno dispone, ¿cómo? Uno propone, Dios dispone, ¿sí? Y Santiago dice: si Dios quiere. Y nosotros decimos: Dios mediante. Podemos planificar, pero la respuesta, la última palabra tiene el Señor, no nosotros. Y querido, aquí hay algo impresionante acerca de este encuentro de Zaqueo con Cristo. Primeramente, habla acerca de la elección incondicional. Porque no depende de quién es Zaqueo, lo que él ha hecho, lo que él hizo. Hay un Dios que tiene en su corazón el deseo de salvar a este hombre, de alcanzar el corazón de este hombre en este día.
Y seguramente todas aquellas personas que estaban ahí presentes, ninguno se pudiera sugerir a Jesús a quién salvar. Zaqueo, no, último de la fila. Y precisamente a quien Jesús va en su encuentro. Porque elección, obra de Cristo, es incondicional, no depende de la condición que yo tenga. No puedo ofrecerle nada en cambio por la salvación. Es obra de la gracia, es regalo de Dios, es la pura manifestación de la generosidad de Dios. Pero también hay otra lección, otra enseñanza. Dice el texto, versículo 6, después que Jesús dice, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo esté contigo en tu casa. Yo no quiero solamente que tú me conozcas, yo quiero compartir contigo, comunión contigo. Y el versículo 6 dice, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Queridos, eso se llama gracia irresistible. Cuando Jesús dice, venga para acá, cuando el Señor te quiere salvar, cuando el Señor te quiere transformar, tú no puedes decir no. Tú no puedes decir, Señor, hoy no quiero escucharte. Señor, hoy no, yo tengo mucho que hacer. Tú no puedes resistir a Dios. Cuando Él quiere, chao. Se acabó. Pablo, caminando para perseguir a los cristianos en el camino de Damasco, y era su día. El Señor intervino, lo derribó por tierra. Brilló una luz. Y él dice, ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, ¿a quién persigues? O sea, cuando Jesús mira a Zaqueo y dice, Zaqueo, date prisa, desciende, yo hoy día tengo que posar en tu casa. Zaqueo no puede decir no. Porque como dice el profeta Jeremías, Señor, me atraíste para ti, me seduciste, fuiste más fuertes que yo. Con lazos de amor, de misericordia, tú me arrancaste de donde estoy. Es imposible. Tú no puedes decir cuando el día que Dios te quiere salvar, ¿sabe qué, Dios? Gracias por tu invitación, pero no puedo hoy día porque yo tengo cosas que hacer. No es así. Agenda de Dios. Día, hora, minuto, segundo, milésimo de segundo. Será. Y así será. Somos muy pequeños para enfrentar a Dios. Gracia irresistible. Cuando Jesús mira a Leví, a Mateo, que también era publicano, que también cobraba impuestos, Jesús le mira la cara y dice, sígueme. Y da la espalda y sigue andando. Y este hombre no logra ni siquiera sacar la plata que está arriba. Abandona todo y sigue a Jesús. Porque en estas palabras hay poder, hay autoridad. Son las mismas palabras, las mismas, cuando Él entra en un sepulcro y ordena al mundo espiritual, Lázaro, sal de ahí. Y Él resucitó. ¿Y por qué gracia irresistible? Porque no podemos resistir. Y pero el texto dice que Él recibió con gozo, gozosamente, ¿cierto? Esa es una marca de quien se encontró con Cristo verdaderamente, la alegría. La sociedad está cada vez más triste. Las personas están cada vez más sin sentido para vivir. Las personas están cada vez más deprimidas. Miércoles yo fui invitado a un hotel que está aquí cerca para llevar una palabra a los funcionarios del hotel, porque uno de sus compañeros se suicidó ahí
en el día anterior. Y estaban todos impresionados. Y yo decía, nosotros trabajamos con personas, convivimos con ellas y no sabemos la historia y lo que están pasando cada uno. A nuestro lado. ¿Por qué creen ustedes que Zaqueo quería conocer a Jesús? Porque alguien le habló acerca de Jesús. ¿Tú estás haciendo eso? Este texto habla del encuentro del pequeño hombre con el gran Dios. De un Dios generoso, de un Dios pródigo, de un Dios, como nosotros hemos leído en la liturgia, que tiene placer en la misericordia. Querido, quizás la alegría se fue de tu vida y estás viviendo un proceso de mucha tristeza. Yo te quiero decir que la verdadera alegría solamente tiene aquellas personas que tuvieron un encuentro verdadero con Cristo. Gálatas capítulo 5, versículo 22 dice que es fruto del Espíritu Santo gozo, alegría. Alegría que debe marcar nuestras celebraciones, nuestras canciones, nuestra adoración, nuestro gozo en recibir la palabra, en predicar, en compartir, en recibir un sueldo, en ofrendar, en diezmar, en cuidar al prójimo, en vivir la vida. Esta es una marca de la iglesia de Cristo. Alegría. Una joya perdida dentro de la iglesia. Porque las personas están dentro de la iglesia, pero alejadas de Dios. La iglesia puede ser como el sicómoro. Yo me subo acá para encontrar con Cristo. De nada sirve. Cristo no encontró Zaqueo porque estaba estratégicamente ubicado, porque era su agenda, porque era su voluntad. Y la última cosa que me gustaría compartir con ustedes, el versículo 7 dice que cuando la gente que estaba ahí se dio cuenta que Jesús estaba entrando en la casa de Zaqueo, que Jesús eligió a este hombre, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Estas murmuraciones son los religiosos, que dicen, ¿cómo se le ocurre? Este es el peor hombre. ¿Cómo? Precisamente en Lucas capítulo 15, versículos 1 y 2, Jesús contó una parábola. Lucas capítulo 15, si tú devuelves ahí unos capítulos, la conocida parábola del hijo pródigo, de la dracma perdida, moneda perdida, de la oveja perdida. Versículo 1 y 2 del capítulo 15, se acercaba a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y más aún, y con ellos come. Ellos no logran entender que Jesús está ahí andando con pecadores, comiendo con pecadores, y Jesús les cuenta 3 parábolas. El final de cada una tiene el mismo propósito. El mismo que termina Lucas 19, versículo 10. El Hijo del Hombre vino a salvar lo que se estaba perdido. Jesús está enviando un mensaje a los religiosos. Yo no vine a andar con ellos. Yo no vine para comer con ellos. Vine a morir por ellos. Por eso que el mensaje de la cruz es un escándalo para los judíos hasta hoy. No logran entender. Y el resultado, la marca, las evidencias de un verdadero encuentro con Cristo está en el versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie,
dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Aquí hay una evidencia de una transformación, de una conversión, de asumir cambios necesarios, de una actitud de una persona que fue transformada. Primeramente cae su ídolo, o sus ídolos, y uno de sus ídolos aquí era la riqueza. La mitad de lo que tengo doy a los pobres, y la otra mitad servirá para restituir a alguien, si es el caso que he defraudado a alguien. Posiblemente si él habló en voz alta, había una fila en la puerta de su casa. Porque qué bueno, no hay interés mejor que ese. O sea, 4 veces más, me robaron 1 millón y me dan 4 millones. Pero se le habló solamente en su propio corazón. El Señor escuchó. Señor, aquí está. Una verdadera conversión trae cambios, transformación. Y después de esta actitud, el versículo 9 dice: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Lo que Jesús está diciendo, este es un elegido de Dios. Hubo salvación hoy día, hubo arrepentimiento, y el verdadero arrepentimiento se caracteriza por el abandono del pecado y por transformaciones en sus vidas. Y ahí está el corazón del Evangelio en el último versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús cuenta las 3 parábolas de las 100 ovejas. Los 99 que están juntitos ahí representan los escribas y los fariseos, los religiosos que piensan que están bien, que no necesitan nada. Los religiosos. Y la oveja que se perdió fue justamente la oveja que el pastor fue a buscar, la perdida. Lo que Jesús está diciendo, que Él vino para los que están enfermos, para los pecadores, para los que reconocen que están enfermos, para los que reconocen que a Él le necesitan, para los que se humillan delante de Él y se arrepienten y dicen: Señor, yo no puedo caminar sin ti. Señor, te necesito, estoy perdido, estoy sin orientación ninguna. Bueno, hermanos, para concluir, algunas aplicaciones. Primeramente, necesitamos compartir acerca de Jesús para que personas quieran conocerlo, como fue con Zaqueo. Segundo, necesitamos entender que el gozo o la alegría es una evidencia de una persona que se encontró con Cristo. Acuérdense que Jesús, hubo un momento, David, hubo un momento que el pecado estaba sobre él y la mano de Dios pesaba sobre su vida y se fue toda la alegría, y él hizo una oración: Señor, trae de vuelta la alegría de la salvación, porque la perdí. No puedo vivir así tan triste. Un encuentro con Cristo, los ídolos caen por tierra y Cristo pasa a ser el centro. Fue la actitud de Zaqueo. El texto dice que puesto en pie. Hay muchas personas que se adelanta a la multitud, sube, desciende, entra en la casa y no pasa nada. Zaqueo se pone de pie, una actitud, y toma una decisión transformadora. La religión nos impide de ver las obras de Dios muchas veces. La religiosidad, mejor. La paz y el sentido de la vida no está en la religión, está en Cristo. Está en una persona, en Jesucristo. Y por fin, necesitamos reevaluar nuestros conceptos. Porque a lo mejor nosotros hemos hecho acepción de personas.
Cristo no. Él ama al pecado enfermo, angustiado, que le necesita de verdad. Si el orgullo dice, tú está bien, no necesitas a Cristo, puede ser como las 99 ovejas, pero el pastor va en búsqueda, el buen pastor, supremo pastor, de la que se perdió en el camino. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana. Yo especialmente te agradezco porque en 1994 fue mi encuentro contigo, Señor. ¿Y dónde estaría yo hoy día? Soy esta oveja que estaba enferma, rebelde, perdida, golpeada, sola, con miedo, y que fue encontrada por el pastor, el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. Te doy gracias por esta gracia irresistible. Esta gracia es imparable. Esta gracia transformadora, Señor. Y te pido por aquellos que están sentados hoy día o aquellos que están acompañando, oh Dios, este mensaje que es tuyo, Señor. Quizás todavía no tuvieron encuentro contigo. Que tú tengas misericordia de estas vidas, Señor. Y que te conozcan. Y Señor, yo te pido, aquellos que tuvieron encuentro contigo, pero el pecado, las malas decisiones, el mundo y su propia concupiscencia han prevalecido en sus vidas y han sacado la verdadera alegría. Señor, restaura. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Restaura el gozo y la alegría, Padre. Bendícenos, Padre. Te damos muchas gracias. Y en este momento intercedemos por este país, Señor, por esta patria. Bendice a Chile, Señor, de norte a sur. Manifiesta gracia sobre esta nación y sobre los líderes, Señor. Tengas misericordia de los errores y de los pecados, de los delitos, Señor, que los líderes han cometido, Señor. Mira esta nación, Señor, no con ira, no con enojo, sino por medio de Jesucristo y con gracia, Señor. Pero, Señor, levanta a tu pueblo para que predique el evangelio, el verdadero evangelio de un Dios que vino a buscar lo que estaba perdido, Señor. Y que podamos ser fieles en esta misión, Padre. Ayúdanos y que tú tengas misericordia de nosotros. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén.